Hola, buenas. Aquí su podcast habitual. ¿Qué pasa realmente? Donde retomaremos la clase de la pasada clase anterior, la cual como que formaremos de nuevo la idea de cómo se relaciona la mina con los avances tecnológicos, en donde ahora nos acompañará la amiga Abigail. Hola. La cual nos ayudará a responder la siguiente pregunta. Señorita, ¿cómo nos asegura nosotros que la mina no se va a derrumbar? Todos conocen el caso de la mina San José, o sea, el caso de los 33 mineros. Sí, Ahí sí, ya. Entonces te voy a ejemplificar con ese caso. Ya. Mira, Oscar Melo, que era el ingeniero civil en minas, encargado en ese momento y también gerente, para él y para muchos en realidad, fue un logro el rescate, ayuda internacional y más, pero también tuvo su golpe de suerte, porque si no hubiera sido muy distinta la historia. Mira, por ejemplo, que la mina, los mineros estaban en un lugar nueva, por así decirlo, ya que todavía no había sido intervenida. Entonces eso obviamente ayudó. También ayudó el refugio, pero eso fue un factor importante que contenía el derrumbe. Otro tema también es que la mina contenía agua. Obviamente, para su supervivencia. No hay vida. Claro. Entonces, por el método de explotación que tenía en ese momento, ocupaban agua. Ya. Y otro tema eran los planos. Mira, en este tipo de minas, las minas subterráneas, exactamente sus planos subterráneos no tienen una exactitud al 100%, por lo menos los que tenían en ese momento. Y esto es por un tema instrumental, que se ocupa para buscar el norte astronómico, ¿ya? Entonces es un factor a considerar a la hora de la exactitud completa de los planos. Cambiaron el método de explotación a un método de bancos por niveles, pero independiente de eso, su forma de arreglarlo fue que solo en algunos sectores hizo un relleno de caserones viejos con parte del material extraído. Yeah. Pero a recalcar eso, solo en ciertos lugares. O sea, quedaron lugares sin una estructura segura, sin un soporte estructural seguro, ¿ya? Entonces ya, después siguieron con el método de bancos por niveles y después nuevamente lo cambiaron. Lo cambiaron por la llegada de los jumbos. ¿Jumbo? ¿Qué son los jumbos? Jumbo hace una excavación en secciones amplias porque obviamente su capacidad es mayor para las perforaciones. Con ellos se carga, o sea, se truena y se carga directamente. O sea, son perfectos. ¿Por qué? Entonces no habría problema. Claro, tienen un buen tiempo y buena forma de operar y todo, pero o sea, no un error, pero es algo que no tenían en consideración en ese momento. Que con los jumbos no se sabe las proporciones del puente que dejan. Se podía poder predecir quizás, incluso fue una de las especulaciones que salió después de este accidente por muchos profesionales, qué fue lo que pasó. Te lo explico. Se dice que pudo haber pasado que el puente se dio por culpa de la caja que ya estaba deteriorada por el método shrinkage, que era el que se ocupaba. Entonces, cuando el puente se dio, arrastró material y terminó por hacer un colapso en la mina. O sea, claramente te puedo decir que el método Jumbo fue bueno y económico, pero obviamente no tuvo una mejor opción al final. No, o sea, sí produjeron harto y todo, pero pudo haber tenía una seguridad técnica más importante que encuentro es el reglamento de seguridad. Porque, a ver, en ese entonces se dijo mucho, después del accidente también, que el reglamento, las leyes, los artículos que habían, era para una minería antigua. Y no estamos hablando de 1800 algo, no estamos hablando de 1900 cuando recién se hizo la Constitución o en un momento histórico político que no se pudiera hacer alguna reforma. Estamos hablando del 2010. Se pudo haber hecho algo. Entonces yo soy partidaria de que la mina avanza y sus leyes también tienen que avanzar con ellas. Porque hay muchas cosas que dependen de eso simplemente. Tanto de las vidas como claramente el accidente que pasó. Sí, pues no porque algo funcione no puede mejorar. Claro, así. En ese momento, a ver, el reglamento de la minería subterránea contemplaba muchas cosas, pero por ejemplo no decía nada de la mecánica de la roca. Incluso no decía nada que una mina debía tener un sistema autosustentable que le dé seguridad a la propia mina. Hoy en día sí ya es un tema, pero faltan muchas cosas también. Y también te puedo decir que algo que se pueden fijar es la calidad de profesionales que hay dentro de las empresas de la mina. Porque recién hace un par de años se puso de moda pedir experiencia para trabajar. Los 5 años y todo eso. Pero es algo que corresponde porque una persona recién salida con su título no tiene por qué tener a tantas personas a su cargo ni cosas tan importantes. Entonces, para globalizar todo, te puedo decir que para asegurar el no derrumbe de una mina, sería revisar cómo está
globalmente funciona. O sea que básicamente el hecho de que no es que no se pueda derrumbar, sino que ahora estamos en un constante, después de los sucesos que tú me contaste, era un completo ensayo y error básicamente. Claro. Que pensaron que era una buena idea en algunas cosas, pero después no era la más óptima. Claro. Y yo creo que, bueno, como todo, retomando, de que todo tiene que mejorar, pues sí, siempre van a haber más avances, entonces todo tiene que ir mejorando. Entonces igual yo creo que esto nos va a ayudar mucho a básicamente cómo esto influye con los avances tecnológicos, porque esto es básicamente un avance tecnológico. Sí, o sea, ya después de ese accidente se mejoraron muchas cosas, las calidades de muchas cosas y tiene que seguir mejorando más allá. Comprendo. Bueno, eso fue el podcast de esta ocasión. Espero que les haya gustado, sinceramente, y nos veremos en una próxima ocasión. Chaito. Chao. Chao.